Bien, chicos, estamos retornando. Como les había comentado hace un momento ya en la pizarrita, no se olviden que estamos viendo lo que es el ciclo celular. Y este ciclo celular, que tradicionalmente lo veíamos solamente como reproducción celular, lo estamos considerando en dos etapas, ¿no? Una de ellas conocida como la interfase, que es la preparación. ¿Para qué? Para la división. La interfase es la preparación para la división. Y esta división es conocida también como mitosis. No te olvides que la mitosis es la forma como se reproducen las células diploides, las células somáticas, las células diploides. Lo que estamos viendo el día de hoy solamente es para células diploides, para células somáticas, para células que están en todo tu cuerpo. En la siguiente clase posiblemente vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese ovocito u ovogonio se empieza a desarrollar en el ovario de la mujer, ¿qué pasa con ese espermatogonio que se empieza a desarrollar en el testículo del varón? Eso es reproducción meiótica, se dice, o meiosis. Hoy día estamos viendo solamente mitosis, que también es reproducción, pero en células somáticas, ¿ya? Para que quede claro. Entonces yo les decía, apenas empiece esto, nuevamente vamos a ver esta partecita de la interfase para que quede claro, por favor. No te olvides que la interfase tiene tres momentos, ¿no? G1, S y G2. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Es lo más importante de repente que nos debe de interesar. Así que vamos a tomarlo nuevamente, por favor, y estemos atentos, ¿ya? Listo. Biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases, esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo, hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase. Esta G0 es el típico camino de las neuronas, por si acaso, tómenlo en cuenta. Esta G0 es el típico camino de las neuronas que no se reproducen. Que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M, o mitosis, es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Listo, ya quedó claro entonces esa partecita de la interfase. No te olvides que son 5, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. La interfase es una fase preparatoria. Ahora lo que vamos a ver, he encontrado un material bien interesante, lo que vamos a ver es qué pasa en la mitosis. No te olvides que el objetivo de todo este proceso es que al final de una célula madre se obtengan 2 células hijas iguales. Ese es el objetivo. Lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver ahora es cómo lo hace, qué le pasa. Yo les hablaba hace un momento de una cariocinesis, qué le pasa al núcleo. Luego se habla de una citocinesis, qué le pasa al citoplasma o al contenido o a la membrana. Ya entonces, repito, el objetivo es cómo una célula da origen a otras 2. A eso se le conoce como mitosis. De eso se trata el tema de hoy, por decirlo de alguna manera, y específicamente lo que vamos a
lo que vamos a ver. La división celular. Esta no. Bienvenidos a una nueva edición. Chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar la mitosis. Es facilísima, de verdad. Chicos, este es uno de los mejores materiales que he podido encontrar. Por favor, estén atentos. En determinado momento yo lo voy a detener para poder explicarles y reforzar alguna duda que ustedes pudieran tener, ¿ya? Pero muy atentos, por favor. ¿Tú entiendes esto? Suficiente. Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar la mitosis. Es facilísima, de verdad. Que no os engañe su primera apariencia con varios pasos que hay que memorizar. En unos minutos la vais a entender muy bien. Condensados al máximo y formando la placa ecuatorial, anafase, que buscan conseguir el reparto hacia lo que le corresponda según que un núcleo da lugar a dos. Chicos, aquí quiero comentarles lo siguiente. Ustedes van a ver aquí... Espérense. Ya, van a observar. En toda la explicación van a observar esto. No te olvides que de quien están hablando es de la célula que es esta que está de color celeste, ¿ya? El citoplasma está de color celeste, el núcleo está de color amarillo. De esta célula están hablando. Lo que está aquí de color verde, amarillo o verde fosforescente, amarillo y naranja, es lo que yo hice en la pizarra, ¿ya? Esta sería la parte G1, S y G2. Esta es la mitosis, ¿ya? Pero tú concéntrate solamente en lo que está acá adentro, la parte celeste. Esa parte es la que tienes que concentrarte en entender. Pero para poder entender necesitamos algunos conocimientos previos, que son estos. Es el proceso por el que un núcleo da lugar a dos con la misma información genética. Ocurre hacia el final del ciclo celular, que es mayormente interfase, esta parte en la que la célula hace lo que le corresponda según el tipo de célula que sea. Después viene la mitosis, en la que de un núcleo se forman dos. Y finalmente, con la citocinesis, que empieza hacia la mitad de la mitosis y termina un poco después, la célula se separa en dos, cada una con uno de los dos núcleos que se han formado en la mitosis. Es decir, la mitosis es una serie de procesos que buscan conseguir el reparto completo, exacto, del material genético. Para entenderla bien, antes de ver en detalle cada paso, creo que es mejor que os fijéis en lo que les ocurre a 4 estructuras a lo largo de todo el ciclo. Así que... 4 estructuras. ¿Qué es lo que le va a pasar? A quienes tienes que observar son a estas 4 estructuras, que necesitamos tenerlo como base. Yo os voy a ir poniendo los pasos y fijaos solo en una estructura cada vez. Empezamos con la membrana plasmática. No pasa nada y al final se separa en dos. Muy sencillo, ¿no? Ahora la envoltura nuclear, la parte más externa del núcleo, esa de ahí. Bien, ¡fua! Se rompe, desaparece y vuelve a aparecer. De un núcleo se han formado dos, ¿lo veis? Pero entre medias se ha roto y ha desaparecido. Ahora el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Esta estructura de aquí. Está compuesta por microtúbulos unidos a dos centriolos que están colocados perpendicularmente y rodeados de enzimas que son las que controlan el movimiento de los microtúbulos, que se alarguen o que se acorten, porque esta pieza, esta estructura, es móvil, es como nuestros músculos. Los microtúbulos pueden hacerse más largos o más cortos, como nuestros músculos cuando se estiran o se contraen. Pues así, el movimiento dentro de la célula. Estad atentos porque es muy importante y cambia bastante. Es la estructura que controla la mitosis, o al menos el movimiento de los cromosomas. Mirad, al principio hay solo uno. Se duplica. Los microtúbulos se estiran hacia los cromosomas y los colocan en el centro. Y luego, unos se acortan rompiendo los cromosomas y otros se alargan y se empujan estirando la célula. Y finalmente vuelven a su estado original y cada nueva célula se queda con uno. Y por último, la cromatina. Es lo más importante. El material genético, el ADN, que queremos repartir entre las dos células hijas. Tened en cuenta que la cromatina es el ADN asociado a histonas, estas proteínas, que pueden ser modificadas y hacen que el ADN se enrolle sobre sí mismo, plegándose y formando una cromátida. Los típicos cromosomas
con forma de X que conocéis, tienen dos cromátidas idénticas que se habrán formado al condensarse dos cadenas de cromatina idénticas también, que habrán venido las dos de una sola cadena de cromatina, es decir, descondensada, que se habrá duplicado y que después se habrá condensado formando el cromosoma. ¿Lo entendéis? Ahora, al principio... A ver, chicos, espero que esta parte lo hayan entendido porque eso nos sirve para lo que hemos estado conversando. Acuérdate que cuando hablamos de cromosomas, es la cromatina condensada. No sé, se logra condensar y se forma un cromosoma. Y no te olvides que un cromosoma está formada por dos cromátides, ¿no? Acá hay una y hay otra. Se juntan las dos, ¿ya? Eso tiene que ser un conocimiento básico para ustedes para que puedan entender no solamente la parte de la mitosis, sino la reproducción cuando venga posteriormente también, ¿ya? Continuamos entonces. Principio tenemos solo una cadena descondensada. Aquí en la célula vais a ver dentro del núcleo toda la cromatina que hay. Y aparte voy a destacar una sola cadena de cromatina, esa de ahí, que empieza descondensada. Vamos con los pasos. Primero está así, se duplica, ¿veis? Se condensa, aparecen los cromosomas. Al condensarse ya tenemos las dos cromatinas porque antes la cadena se había duplicado. Los cromosomas se colocan en el medio de la célula, que me caigo, se colocan en el medio de la célula, se rompen en cromátidas y cada cromátida va a un polo opuesto de la célula y finalmente cada nueva célula se queda con una cromátida que se descondensa. ¿Hasta aquí lo tenéis? Pues vamos a ver los pasos en detalle. La interfase tiene tres subfases. En las G, G1 y G2, la célula crece y hace la estructura. Y en la S, duplica su material genético, así que aumenta su cantidad en el núcleo, y los cromosomas que digamos que tendrían una cromátida empiezan a tener dos, aunque todavía están descondensadas, si no, no podrían duplicarse, y se duplican los centrosomas. Duplicación de material genético y de centrosomas. S es de síntesis. Esto está preparando a la célula para la mitosis, pero aún no es mitosis, es antes. Después viene la G2 y empieza la mitosis. Como veis, la mitosis tiene 4 fases, aunque algunos sacan 5. Os explicaré también las 5. 4 fases. PEMAT. P es de profase. Pro significa antes. Creo que el mejor truco para recordar lo que pasaba en cada fase es entender qué significa ese trocito de su nombre, porque todas se llaman lo que sea fase. Y ese trocito, que tiene un significado en griego, nos dice qué es lo que ocurre en la fase en la que estamos. Tened en cuenta que aunque de primeras parezcan nombres raros, los científicos que se los pusieron también tuvieron que estudiar otros nombres en su momento y también les resultaría difícil. Y siempre en la ciencia, cuando se tiene que poner un nombre a algo, se le da un montón de vueltas hasta encontrarle el nombre más adecuado. Y en este caso, son nombres que tienen que ver o que incluso están describiendo lo que ocurre aquí. Ya lo veréis, con las demás es todavía más obvio que en esta. Profase, la primera fase. En ella, la cromatina empieza a condensarse y va formando los cromosomas. Además, desaparece el nucleolo. ¿Veis? Ahí está. Y ahora entramos en la profase y desaparece. ¿Por qué? Porque el nucleolo, tenéis que recordar que está formado por las regiones del ADN con información que codifican para los componentes de los ribosomas. Cuando la cromatina se condensa, esas regiones dejan de formar el nucleolo y forman los organizadores nucleolares, los NOR, de los cromosomas. Estas zonas, estas constricciones que tienen los cromosomas. Algunos, no todos nuestros cromosomas, tienen NOR. Unos pocos sí. Y de hecho, no es uno solo, sino varios. Así que imaginad, si esas regiones de ADN y lo que tenían a su alrededor formaban el nucleolo, pero al condensarse se reparten entre varias zonas de varios cromosomas, el nucleolo desaparece. Por último, en la profase, los centrosomas hacen crecer sus microtúbulos para empujarse y alejarse y dirigirse hacia los polos de la célula. A esta estructura que forman se le llama uso mitótico, es como el uso de una rueca. A las dos últimas fases de la profase, ese trocito de ahí de la P, algunos la consideran otra fase aparte, la prometafase, que significaría antes de la metafase.
En ella se rompe la envoltura nuclear y los microtúbulos del huso mitótico se unen a los cromosomas por sus cinetocoros. Recordad que un cromosoma es así y que cada cromatida tenía en el centro una estructura proteica a la que se podían unir los microtúbulos, el cinetocoro. Pues se unen ahí. Y eso es muy importante, porque al unirse ahí ya pueden controlarlos, dirigirlos, moverlos, etc. PMAT, profase o profase y prometafase si la dividís, y M es de metafase. Meta significa medio. Los cromosomas se colocan en el medio de la célula, en el ecuador. Aquí están condensados al máximo. Y al colocarse en el ecuador, forman la placa ecuatorial. Es muy posible que tengáis que aprenderos ese nombre. PMAT, otra vez. Profase, metafase y A es de anafase. Ana significa contrario o separación. Los cromosomas se separan en sus dos cromátidas y las cromátidas van a polos opuestos o contrarios de la célula. Esto ocurre porque los microtúbulos unidos a ellas se acortan, tirando de ellas y separándolas, a la vez que los que no están unidos a ellas se alargan, alejando los polos de la célula y alejando todavía más las cromátidas. Y a la vez de todo esto, enzimas especiales se encargan de romper el centrómero, que recordad que el centrómero era la parte de un cromosoma por la que se unían sus dos cromátidas. Así que si microtúbulos unidos a los cinetocoros están tirando cada uno para un lado distinto, mientras a la vez otros se empujan para que estos se alejen todavía más, y unas enzimas rompen por ahí, las dos cromátidas se separan. Pero recordad que las dos cromátidas son iguales, tienen la misma información, porque una era copia de la otra, una copia que se había fabricado durante la fase S de la interfase. ¿Entendéis esto? Fenomenal. Además, ¿habéis visto que aquí en la anafase la célula está empezando a estrecharse por el medio? Eso es porque está empezando la citocinesis. ¿Veis que empieza en la anafase y termina un poco después de que termina la mitosis? La citocinesis, que es el proceso que terminará de separar la célula en dos. PMAT, profase, metafase, anafase y T es de telofase. Telo significa final. ¿Os acordáis de que los telómeros eran los extremos o finales de los cromosomas? Pues la telofase es la fase final de la mitosis, la calma después de la tormenta. Todo va a volver a su estado original, sino que estará duplicado. Las cromátidas terminan de llegar a los polos y se descondensan, así que reaparecerán los nucleolos. Los microtúbulos se disgregan y las envolturas nucleares reaparecen a partir de fragmentos que habían quedado cuando se habían roto. Ahora vuelven a aparecer. De un núcleo se forman dos. ¿Veis? También avanza la citocinesis. En ella se ha formado un anillo de actina, que la actina es otro elemento del citoesqueleto que puede crecer o acortarse parecido a los microtúbulos. De hecho, actina y miosina son las proteínas que se encargan de que nuestros músculos se puedan mover así. Pues un anillo de actina que va contrayéndose, haciéndose más pequeño cada vez, mientras va haciendo que el citoplasma se divida, hasta que finalmente rompe la célula en dos. Y con esto termina la mitosis, con dos núcleos completos, con la misma información, y que en la citocinesis terminarán de separarse en dos células distintas. Juntos los pasos serían profase, antes, la primera fase, la cromatina se condensa, desaparecen los nucleolos y se forma el huso mitótico. Prometafase, antes de la metafase o entre profase y prometafase, en la que los microtúbulos del huso se unen a los cromosomas por sus cinetocoros y la envoltura nuclear se rompe antes de que puedan entrar los microtúbulos. Metafase, medio, los cromosomas se colocan en el medio, condensados al máximo y formando la placa ecuatorial. Anafase, contrario o separación, los cromosomas se separan en sus dos cromátidas y las dos cromátidas, cada una de ellas, va a un polo contrario u opuesto de la célula. Estaría muy bien que contaseis qué pasa con los microtúbulos, qué hacen, cómo cambian para que esto ocurra. Y además empieza la citocinesis, la célula ya empieza a estrecharse por el anillo de actina que se forma. Y finalmente, telofase, telo final. Todo vuelve a su estado original. Todos los cambios que se han hecho antes
se revierten. Las cromátidas terminan de llegar a los polos de la célula y se descondensan, así que reaparecen los nucleolos. Los microtúbulos, el uso mitótico que estaba ocupando un montón de la célula, desaparece y se quedan solo los centrosomas con unos microtúbulos más cortos ahí en cada uno de los polos. Y las envolturas nucleares también reaparecen. Está terminando la mitosis. Se forman dos núcleos con la misma información a partir de uno solo. La citocinesis ha ido avanzando mucho y poco tiempo después de la mitosis termina de dividir la célula en dos. ¿Lo tenéis? ¡Fenomenal! Y no os olvidéis, PEMAT, PEMAT, PEMAT. El truco para recordar el orden en el que vienen las fases. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Tenéis que aprender a dibujarlas. Es muy importante. Esto lo preguntan. A mí también me lo preguntaron en selectividad. Reconocerlas es facilísimo. ¿Esta qué es? Cromosomas en el medio, metafase. Los cromosomas se colocan en el medio, en el ecuador de la célula, están condensados al máximo y forman la llamada placa ecuatorial. Esta otra, vosotros mismos, es facilísimo, os doy 5 segundos. Tiene dos núcleos, se está terminando. Telofase. Muy bien, ¿a qué no era tan difícil la mitosis? En el próximo vídeo vamos a hablar de la meiosis, que es otra forma... Bien, chicos, tenemos recursos suficientes y espero que haya quedado un aprendizaje. Bueno, es uno de los mejores materiales que he podido encontrar y espero que lo tomen de la misma manera. Mitosis, cáncer. Un ratito, ¿ya? Chicos, quiero compartir con ustedes eso y de pasadita se entretienen, ¿ya? Comienza el citocinesis en el citoplasma.
proceso que en esta parte te va a presentar completamente interesante para la vida celular. Que no se te vuelva la cabeza un nido, porque en realidad no tendrá sentido si no me escuchas lo que te digo. Dime qué es lo que voy a hacer contigo. Prepáranos elementos de una célula que es madre de todo lo que ocurre en estas cuatro fases. Proceso que no hace otra cosa más que darte dos células complejas iguales a la madre. La Bien, chicos, espero que de repente algo de eso les haya quedado. Trato de compartir ese material porque yo soy una de las maestras que empezó a motivar a que los alumnos hicieran videos similares, ¿no? Yo tengo varios videos de mis estudiantes tratando de imitar con diferentes músicas. Aquí en el Perú hasta con chicha me han hecho los chicos. Han rapeado también y han hecho un trabajo muy bonito que, bueno, por cuestiones de las circunstancias no lo puedo trabajar de repente con ustedes ahora, pero este es un modelo de un material, si no me equivoco, colombiano, ¿no? Que me sirvió como ejemplo. Bien, chicos, vamos a trabajar entonces nuestro material que nos manda el colegio. Ya hay cosas que no necesitamos de repente profundizarla porque ya las hemos visto, creo con bastante base, ¿no? Ciclo celular, ya vemos lo que es el ciclo celular, aquí están las fases, la interfase, recuerden ustedes, periodo G, periodo S, periodo G1, perdón, S, G2. No te olvides que es probable que exista un G0 también, que por acá está, miren, G0, ¿no? Que es en el cual se orientan aquellas células que no van a reproducirse, como es el caso de las neuronas, ¿no? No te olvides que existe también un G0. Acá tenemos la división celular, lo que se conoce como la cariocinesis. Cario es núcleo y la citocinesis que es citoplasma, ¿no? En el animal, en las células animales, se conoce como el mitosis astral, donde el áster, ¿te acuerdan ustedes que se van a los polos? En el caso de la vegetal, no, porque no tienen eso, se habla solamente de casquetes polares, ¿no? Igualmente la citocinesis, ¿no? En el caso de la célula animal, ya les he dicho que se estrangula de afuera hacia adentro, lo que se conoce como centrípeta, y en el caso de la célula vegetal se conoce con el nombre de phagmoplastos, que va de adentro hacia afuera, con una burbuja de aire, dice, ¿no? Entonces, tampoco te olvides que la reproducción celular, la reproducción celular se da, pues vamos a ver a la mitosis, ¿no? Que tiene 2N, ya sabes, células somáticas 2N, y aquí están las fases, ¿no? Que las acabamos de describir cada una de ellas. Está la profase, la prometafase, que es la que te prepara para la metafase, donde hay una explosión o una rotura de la carioteca, ¿no? De la membrana nuclear. Acá tenemos a la metafase, que aquí está, característico, la ubicación en la placa ecuatorial. La anafase, aquí lo que quería compartir es lo siguiente. Acá en la telofase, chicos, aquí en la telofase, no te olvides que la telofase es exactamente inversa a la profase. Si la profase hacía una cosa, la telofase hace lo opuesto. ¿Ya? Esto es básico, por favor. Esos son los esquemas. Acá vamos a avanzar porque me queda poco tiempo. Termino la parte teórica. Termino la parte teórica y les dicto la clave nada más, por favor, porque me va a faltar tiempo, ¿ya? Aquí en la pregunta 1 dice, lo colocamos nosotros, las etapas del ciclo celular, ¿cuáles son? Interfase y mitosis, ¿no? O división también, ¿no? Interfase y división, entre paréntesis, mitosis. Número 2, son las etapas de la interfase, ¿cuáles son? G1, S y G2, ¿no? G1, S y G2. Pregunta 3, la división del núcleo se denomina, ¿cómo se denomina la división del núcleo? Cariocinesis. Cariocinesis. Repito, cario porque es prefijo de núcleo, cariocinesis. Y la división del citoplasma, en ese caso es citocinesis. El núcleo es cariocinesis y el citoplasma es citocinesis. Repito,
Acá sería cariocinesis, y acá es citocinesis. Acá tenemos la pregunta 4. En la pregunta 4 dice, las etapas de la mitosis son, ¿cuáles son? Etapas, profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Lo hemos visto. Muy bien, qué bien. Qué bien. Ya saben, ¿cómo era? PEMAT, ¿no? PEMAT, que también nos ha enseñado el expositor. Ya, acá vemos, le voy a dictar nada más, repito, porque me está ganando la hora, ¿ya? En la pregunta 1 dice fase que se da entre las dos mitosis sucesivas interfase. Ya saben que aquí es interfase. ¿Qué dice? Acá colocamos interfase, ¿ya? Interfase. En la pregunta 2 me dice, es el uso formado por microfibrias, mitótico. Antes se le decía uso acromático, también se les decía antiguamente. 3, dice, la división de citoplasma no es igual en las células animales como en los vegetales y se llama citocinesis, ¿no? Acá está. Citoplasma. Pregunta 4, las neuronas se encuentran en un estadio denominado, ¿recuerdan la neurona que les dije hace un momentito? ¿No es cierto? Ella está en el grupo de los, hoy no funciona mi puntero. Acá está, G0. Alguien me está preguntando algo, creo. Especialización. 5A. No me pongan letras, en todo caso pónganme la palabra, ¿ya? 5. A ver, la 5, ¿qué me dice? Durante la interfase del ciclo celular eucariótico ocurren algunos eventos como la duplicación de material genético. Acá estaríamos con, esta es es una prueba, sería la fase S. Anoten por favor, hijos, me va a faltar el tiempo, se me vaya a cortar. 6. 6 preguntas nomás. Ah, no, acá está. La 6 dice, evento más importante que ocurre durante la profase. El intercambio de la... Chicos, les voy a dictar por si acaso me falta el tiempo, ¿ya? De repente se me vaya a cortar, les voy a dictar. A ver, anoten por favor, a partir de la número 1, 1A, anoten por favor, ¿ya? 1A, 2, 1A, 2B, 3C, perdón, dice la célula somática normal de acuerdo al jugo de cromosoma se clasifica como diploide. C, 4B, la 5, 5D, les dicto, 5D, 6A, 7B, 8A, 9C, 10A, y ahí me quedo. 10A. No he tomado foto. Chicos, no he tomado foto, por favor.
Chicos, muestren sus libros, por favor. La 4 de las preguntas. La 4 era nuevas organelas. B, 4B. Chicos, su libro, por favor, para que... Yo me imagino que hay algunos que no tienen, pero los que tienen, por favor, todos los que tienen, levántenlo, por favor. Ya pueden bajar sus libros. Ya. Todos han anotado las claves, ¿no, chicos? Por aquí era para explayarme un poquito más, pero ya se va a cortar. No se olviden que el trabajo que tienen ustedes que hacer en la tarea, por favor, es la que se encuentra en la plataforma, que es similar a la que tienen acá. Y en el Global Test he procurado encontrar, poner algunas preguntas que son básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características tienen los cromosomas en la metafase, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están en la metafase? No te olvides que la telofase es equivalente a la profase, es la inversa. Si en la profase se condensa, la cromatina se condensa, en la telofase, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a descondensar, ¿ya? Entonces, por ahí tener en cuenta, telofase es la inversa de la profase. Ya sabes que en la metafase están los cromosomas en el placa ecuatorial, ¿no? Y por ahí rápido, poco a poco te vas a ir dando cuenta. No te olvides del intervalo entre G0 también, ¿no? G0 ya sabes que es cuando no van a reproducirse. Caso típico de las neuronas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Espero de verdad que de todo lo que ustedes han visto y han escuchado esté quedando en ustedes. No te olvides, el ciclo celular tiene dos momentos, la interfase y todo lo que es la mitosis. Interfase y todo lo que es mitosis. Y ya sabes lo que pasa en la mitosis y lo que pasa en la interfase específicamente. Chicos, nos estamos quedando entonces ahí. Nos estamos quedando ahí hasta la siguiente clase. ¿Ya? Muy buenos días.